A continuación vamos a leer un capítulo de este libro titulado Netscape Communicator 4, editado en 1997. Y bueno, The Printing Hall Hispanoamericano. Y el capítulo es el capítulo 9, donde habla de sonido y video. Y dice, utilice conectores y visualizadores. Y aquí se puede decir que es una pestaña del capítulo, dice, los diferentes formatos de archivo. Hay cientos de tipos de archivos en web, analizaremos los más importantes. ¿Cómo Navigator decide qué hacer con los diferentes tipos de archivos? Cuando se transfiere un archivo a través de Internet hasta su computadora, Navigator tiene que decidir qué hacer con este tipo de archivo en particular. Veremos cómo toma esta decisión. Conectores y visualizadores externos. Los conectores y los visualizadores se utilizan para trabajar con tipos de archivos que Navigator no puede manejar. Utilice los conectores Google Viewer y Shockwave y analizaremos un par de conectores de muestra, el Google Viewer y Shockwave. Instale visualizadores sobre la marcha. Navigator puede indicarle cuándo es necesario instalar un conector o visualizador. Instale visualizadores a través del cuadro de diálogo Preferencias. También puede instalar visualizadores a través del cuadro de diálogo Preferencias y aquí explicaré cómo. Bueno, es una síntesis de lo que va a ser el capítulo. Y este libro, pues les digo, es de 1997. Es cuando apenas Internet estaba tomando auge, ¿no? No sé si todavía existe el Netscape como que. Y comienza World Wide Web. Es como historia del Internet, si lo pueden tomar de esa manera. Al menos en teoría, un sistema multimedia es más que solo texto e imágenes en línea. Y digo en teoría porque no es un verdadero sistema multimedia. Y bueno, el autor es Peter Kent, ¿no? Eso es lo que nos dice Peter Kent en el capítulo 9. Porque no es un verdadero sistema multimedia, muchos nuevos usuarios de Internet se convirtieron, o más bien se convencieron por la publicidad televisiva de que Internet está llena de imágenes y sonidos, de video y de animaciones. Como dijo recientemente la hija de un amigo, pensé que Internet iba a hablar conmigo. En el ámbito multimedia web no puede competir con los CDs y los programas que corren en discos duros o con la televisión y las videocaseteras. Esto, recuerden, es 1997. Principalmente por las limitaciones de ancho de banda y los cuellos de botella, web todavía está basada eminentemente en texto, con muchas imágenes estáticas agregadas para darle cierta vida y así permanecerá por algún tiempo. Vaya, ya estamos en 2023 y pues tenemos ya demasiadas imágenes de alta calidad en internet. No obstante, web tiene una gran variedad de formatos de archivos disponibles, desde sonido y video hasta animaciones e imágenes en tercera dimensión. En este capítulo aprenderá cómo Navigator maneja esos tipos de medios. ¿Qué sucede cuando hace clic en un enlace de un documento web? Bueno, esto puede llevarle a otro documento o desplegar alguna imagen para la cual Navigator está configurado. El tipo de los archivos .gif, .jpeg
o .jpg, que son frecuentes y hasta la fecha creo que sí. El enlace puede también provocar la transferencia de un archivo .zip, .zip, .ca o .exe, un paquete de archivos o un archivo autoextraíble que usted desee poner en su disco duro, lo cual analizamos en el capítulo 8. Guarde documentos e imágenes desde web. Eso es lo que hemos visto en este libro hasta el momento. Pero el enlace podría apuntar a algo diferente, a un archivo con un formato que debiera desplegarse o reproducirse en alguna forma, pero que Navigator no puede manejar por sí mismo. Dichos archivos deben abrirse por medio de un conector, el tan afamado plugin, o plugin como le dicen, un programa adicional especial que funciona dentro de Navigator y utiliza su ventana para desplegar el archivo, o un visualizador también conocido como auxiliar, un programa que se abre independientemente de Navigator y procesa el archivo. La tabla 9.1 describe la forma en que Navigator funciona con una variedad de formatos de archivo. Recuerde, sin embargo, que habrá variaciones de versión a versión y hasta la fecha siguen los plugins y hay de versiones a versiones según el browser, ¿no? El browser, el navegador. Tabla 9.1, formatos de archivo que Navigator puede manejar. Formato de archivo y qué hace. .exe. Este es un archivo de programa, un archivo que se autoextrae. Vio archivos.exe en el capítulo 8. Navigator permitirá guardarlos en su disco. .gif, .jpg o .jpg y .jpe y .xbe. Son archivos gráficos que comparten una característica. Se utilizan para imágenes en línea, pero un autor también puede colocar uno de esos archivos en un sitio web con un enlace apuntado hacia ellos. El archivo se transferirá, pero no estará en línea, es decir, no será parte del documento web. Como una imagen separada del documento se conoce también como imagen externa. Esos archivos se desplegarán en la ventana de Navigator. Por cierto, hay una forma especial de .gif, el formato GIF con mayúsculas GIF89 y una minúscula A, el cual permite que varias imágenes se almacenen en un solo archivo y se desplieguen en secuencia para crear el efecto de movimiento. Navigator también puede trabajar con este formato. Otros formatos son .jfif, .pjpeg y .pjp. Estas son algunas variaciones más del formato JPEG que Navigator puede desplegar, aunque son muy raras. Otro formato de archivo es el .htm y el .html, el .htt y el .htx y el .css. Sabe todo acerca de los dos primeros formatos, son los básicos para documentos web. Los otros son formatos especiales de HTML creados algunas veces por servidores web en respuesta a alguna acción que el usuario toma en un sitio. El navegador también puede desplegar esos formatos. .txt y .text. Estos tipos de archivos de texto son desplegados en la ventana de Navigator.
aquí termina el cuadro. Y Navigator no puede manejar directamente los siguientes archivos. Pero al momento de instalar Navigator también se instalan algunos conectores especiales para manejarlos. Sin embargo, recuerde que hay algunas diferencias entre versiones de Communicator, así que algunas de ellas no podrán manejar esos tipos de archivos. Y aquí viene otros formatos de archivo y qué haces, como la continuación de la tabla. Es el punto AU, el punto AIF y el punto AIF, que es doble F, AIFF. El punto AIFC y el punto SND y el punto WAV o punto WAV. Son archivos de sonido de varios tipos. Navigator utiliza el conector Live Audio para ejecutarlos. El punto AVI, AVI latina, es video para Windows. El conector AVI de Navigator se encargará de este tipo. El punto HQX, un archivo BINX, un formato utilizado frecuentemente para agrupar archivos de Macintosh. Navigator preguntará dónde poner el archivo ordenado dentro del archivo .hqx y extraerá automáticamente el archivo para usted o por usted, incluso en las versiones de Navigator para Windows. .la, .lma. El nuevo formato de Netscape Packetized Audio, el cual es reproducido por el conector Live Audio. El punto LAM, que es de metaarchivos de Live Audio, puede ser reproducidos por el conector Netscape Media Player, que se instala con algunas versiones de Communicator. Esos son archivos fluidos, es decir, archivos de sonido que se producen en un navegador a medida que se transfiere, en lugar de hacerlo después de ser completamente recibidos. Para obtener más información a este respecto, vea archivos de Real Audio, .ra y .ram o .ra en el capítulo 10. .mid o .midi son sonidos MIDI, con mayúsculas MIDI, M-I-D-I latina, interfaz digital o para instrumentos musicales, o interfaz digital para instrumentos musicales, su acróstico en inglés es Musical Instrument Digital Interface, que también son reproducidos con el conector Live Audio. .mov o .mov es M con W y .qt, el formato de video QuickTime originalmente para Macintosh, pero ahora bastante difundido en internet. Véase la figura 9.1. Algunos de estos archivos están en el formato de realidad virtual de QuickTime, el QTVR, todas mayúsculas, que es QuickTime Virtual Reality, es decir, son imágenes en tercera dimensión en las cuales pueden moverse alrededor de los objetos. El conector QuickTime las maneja al momento de la redacción de este texto. No lo hacía muy bien, en algunos casos era necesario instalar otro conector. Y hasta la fecha no nos libramos de los conectores. Un objeto, bueno, el otro es otra extensión, otro formato de archivo es .wrl y .wrz. Un objeto tridimensional del lenguaje de modelación para realidad virtual, que es el todas mayúsculas VRML, o es Virtual Reality Modeling Language. El conector Cosmo Player los despliega. Y bueno, aquí nos presentan la figura 9.1
donde un torbellino toca tierra en Miami con un video de CNN. http://www.cnn.com. Entonces aquí nos muestran cómo estaban iniciando ya los videos, ¿no?, en internet. Para trabajar con los siguientes archivos tendrá que instalar un conector o un visualizador auxiliar. Lo mismo, formato de archivo y qué es lo que hacen. .arj, que este es el formato de archivos comprimidos originario del mundo de DOS. Puede abrirse con el programa ARJ, todas mayúsculas, o en programas como WinZip. El .bmp o .pcx, formatos comunes para imágenes de mapas de bits. Pueden desplegarse en Windows, Paintbrush y otros programas de imágenes. .dir, .dxr y .dcr, archivos de animación de Macromedia Directo. Pueden ser reproducidos con el conector de Macromedia Shockwave o por directo. El .doc, que esos archivos de documento pueden abrirse con MS Word, con WordPad en Windows 95, en un visualizador independiente de Microsoft llamado WordViewer y en muchos procesadores de palabras. Las extensiones en formato de archivo .flc, .fli y el .aas. Archivos de Autodesk Animator que pueden ser ejecutados por el reproductor de multimedia de Windows. El .gzip y el .gz, que es otro formato de archivo. Archivos comprimidos de Unix y algunas utilerías para compresión como WinZip puede trabajar con ellos. Formato de archivo .lzh, otro tipo de archivo comprimido proveniente del mundo DOS. puede abrirse con programas como WinZip. El .hlp es otro formato de archivo, archivos de ayuda de Windows. El sistema de ayuda de Windows es un programa de interconstruido en todas las versiones de Windows, lo sabe. No tiene que conseguir una utilería especial. El .mmm, que es archivos de Microsoft Multimedia Movie Player, nuevamente pueden ser producidos por el reproductor multimedia. Formato de archivo .mng, una variación del formato .png que ve a continuación, diseñado específicamente para archivos de imágenes múltiples del tipo que crean las animaciones, como el formato GIF mayúsculas 89A minúscula. Consulte .gif. Este formato del archivo está en desarrollo, pero puede pronto aparecer en web. Pues ahora ya vemos muchos GIFs. El .eps, que es el otro formato de archivo, es una imagen PostScript. Otro formato de archivo de extensiones .mpeg y mpg. Los formatos de video, grupo de expertos para imágenes en movimiento, MPEG, Motion Pictures Expert Group. Y bueno, no solamente es MPG, también es el .mpe, .1v minúscula, el .p número 2 y el .png. Como les venía diciendo, los formatos de video de grupo de expertos para imágenes en movimiento de de MPEG, todas mayúsculas, que significa Motion Pictures Expert Group. El formato de audio MPEG. El tipo de archivos imágenes portátiles en red, que es el PNG en mayúsculas. Portable Network Graphics, diseñado como un sustituto de archivos .gif.
Por varias razones técnicas se dice que son mejores que el formato .gif y son también ligeramente más pequeños. Netscape ha declarado que el formato .png funcionará ya en Navigator 4 o Navigator 4. Al momento de la redacción de este texto no lo hacía, pero ya había un conector PNG de todas maneras. Este es otro formato del archivo, el .ppt, archivos de presentaciones de Microsoft PowerPoint, requiere MS PowerPoint o un visualizador de este programa para reproducirlo. El PDF, que es otro formato de archivo, el formato portátil de documentos, es decir, un archivo de hipertexto de Adobe Acrobat. Este formato se está popularizando para distribuir documentos electrónicos y hasta la fecha, ¿no? Tiene mucho auge. Otro formato de archivo es el .ps, un documento PostScript, el .ram, el .ra, que es Real Audio. Este es un formato de sonido popular que se ejecuta al tiempo de transmitirse. Haga clic en un enlace a un archivo Real Audio y comienza a reproducirse en un momento en lugar de hacerlo esperar a que se reciba todo el archivo. Fíjense, Real Audio comienza a reproducirse en un momento en lugar de hacerlo esperar a que se reciba todo el archivo. Otro formato de archivos es el .rtf, en todas minúsculas. Los archivos de texto enriquecido es el RTF, todas mayúsculas, que es Rich Text File. Y son archivos de procesamiento de textos que funcionan en varios programas de este tipo. Otro formato de archivos es el .ca o SEA, como quieran decirle, SEA, todas minúsculas. Un archivo comprimido autoextraíble para Macintosh. El .zip, que es otro formato de archivo, un archivo comprimido Stuffed o Stuffit, creado por el programa de Macintosh Stuffit. Otro formato de archivo es el .sgml, que es un formato de documento. El .tar o TAR, que es otro formato de archivo, un archivo agrupado para cinta de Unix. Estamos hablando de cinta. Es una especie de recipiente para varios archivos, aunque no está comprimido. .tsp, que es el formato de archivo. TrueSpeak, y es un formato de sonido similar a Real Audio. Otro formato de archivo es el .tif y el .tif, pero con doble F, o sea TIFF, un formato gráfico muy común. Otro formato de archivo es el .wri, archivos de procesador de palabras Write de Windows, puede abrirse con WordPad, Windows Write y otros procesadores. .xdm, que es otro formato de archivo, el formato StreamWorks y WebTV es similar a Real Audio, aunque permite la reproducción en tiempo real de video además de sonido. Otro formato de archivo es el .z mayúscula y el .z minúscula, archivos comprimidos de Unix. El .zip, que es otro formato de archivo, que son archivos comprimidos, este es ya muy famoso, ¿no? PKZip, que son puras mayúsculas, y esos archivos contienen otros archivos comprimidos dentro. Pueden abrirse con pkunis, así, con todas mayúsculas, pkunis, o PKUNIZP, todas mayúsculas. WinZip y varios otros programas de DOS. Y Windows en Macintosh puede usar Stuffed Expander para descomprimir esos archivos. Si también tiene Drop Stuff con Expander Enhancer instalado. Bueno, como pueden ver, pues, algunos siguen vigentes y con mucho auge. Pero esto es la historia de 1997 de un browser, ¿no?
en ese entonces era el Netscape, que era uno como tan famoso como los que existen ahorita, Google y todos los que tenemos. Nos dan un tip, dice: encontrar archivos comprimidos en varios formatos. Si encuentra archivos zip, ARJ, IZH o ARC, probablemente se traten de archivos para computadoras DOS o Windows, y el formato zip es actualmente el formato más utilizado por mucho. Rara vez se encontrará otros formatos en estos días. El archivo .exe autoextraíble es muy común en el mundo de DOS y Windows. Si el archivo es un HQX o .hqx o .ca o .sit, es para Macintosh. Los archivos .z o .z minúscula, .tar, .gzip y .gz son generalmente para computadoras con Unix, aunque el formato .gz puede funcionar con los tres tipos de máquina. Probablemente nunca encuentre un .gz en una PC o en una Macintosh. Bueno, ahí se acaba el tip y continúa. He mencionado algunos programas comunes que pueden funcionar con esos archivos, pero no son las únicas opciones. Como lo verá, puede encontrar otros conectores y visualizadores para trabajar con estos formatos o con esos formatos. ¿Se me ha olvidado mencionar algún formato? Nos dice Peter Kent. Seguro, hay tantos formatos posibles en web como formatos puedan existir. Pero los que he mencionado son los que con mayor probabilidad encontrará. De hecho, incluso algunos de los que he mencionado no son muy utilizados. Así que pienso que he cubierto de sobra las posibilidades. Y creo que hasta la fecha, ¿no? Continúa él. ¿Cuáles son conectores y visualizadores tiene usted? Como ha visto, cuando instala Navigator, también se instala de manera automática algunos conectores, dependiendo de la versión de Navigator. Puede tener QuickTime, Cosmo Player, Live Audio, AVI y Media Player. Hay un par de maneras de ver cuáles tipos de archivos pueden manejar Navigator. Primero escoja ayuda acerca de los conectores. Help about plugins. Y hasta la fecha todos andamos con ayuda de los plugins. En Macintosh, esta opción de menú es por lo general Apple About Plugins, y observe que esta información puede desplegarse también si escribe About Plugins en la barra de dirección, que es Location, y oprime Entrar. Esta página muestra una lista de conectores instalados junto con los tipos de archivos que se pueden manejar. Si esta página aparece y desaparece rápidamente, haga clic en el botón Recargar Reload para que quede desplegada. La mayor parte de los tipos de archivos serán manejados por visualizadores, y aunque solía existir una forma rápida y sencilla de revisar cuáles estaban instalados y cuáles tipos de archivo manejaban, los archivos, o más bien las versiones para Windows de Navigator, tienen una nueva forma de manejar tipos de archivos, lo cual no es tan sencilla. En Macintosh y Unix probablemente será mucho más directo, como lo podrá ver, aunque al momento de escribir este libro el mecanismo utilizado para trabajar con visualizadores no funcionaba. Seleccione Edición, Preferencias, Edit Preference y abra la categoría Navigator, Browser en Macintosh, y haga clic en Aplicaciones o Applications y verá la información que se muestra en la figura 9.2. Al momento de la redacción de este libro, la interfaz para las aplicaciones no era operativa en las versiones para Macintosh y Unix, así que todavía está por verse cómo es que este procedimiento será manejado en esos navegadores.
Y bueno, aquí nos presenta, ¿no?, la figura. Aquí es donde puede ver cuáles tipos de archivos puede manejar Navigator. Y bueno, nos presentan el cuadro de diálogo, ¿no? Preference, Category, aplicaciones, application y specify helpful application, different file types. En fin, y continuando. En versiones anteriores de Navigator, el navegador decidía cuáles visualizadores podía usar consultando su lista interna. Pero este sistema ha cambiado completamente para las versiones para Windows. Ahora Navigator consulta su propia lista interna de asociaciones, la misma que utilizan otros programas de Windows. Así que la lista que se muestra en la figura 9.2 es la misma que verá si usara el explorador de Windows, Windows Explorer, y abriría la lista. Y creo que hasta la fecha, ¿no?, algo parecido. Y abrirá la lista, tipos de archivos, file list. Ahí seleccione ver opciones, view options y haga clic en la ficha tipos de archivo. En la figura 9.2 puede ver que el cuadro de lista contiene una entrada para cada tipo de archivo para el cual se ha creado una asociación. En el ejemplo, la entrada de Hypertext Markup Language ha sido seleccionada. Puede ver debajo del cuadro de lista que hay 3 trozos de información. Las extensiones de archivo que este tipo utiliza, el tipo MIME, M-I-M-E, todas mayúsculas, y con la I latina correspondiente que analizaremos después, y el programa que lo maneja en este caso es Netscape Navigator. Los sistemas operativos Macintosh y Unix no tienen el mismo tipo de lista de asociaciones presente en Windows, de manera que la configuración de los visualizadores se efectuará de manera diferente cuando finalmente se agregue el navegador. Puede darse cuenta de que es posible seleccionar un tipo de archivo y ver varios botones de opción que utilizan para definir la forma de manejo para el archivo. Esos botones probablemente serán algo así como View in Browser. Si este botón está seleccionado, Navigator puede manejar el archivo por sí mismo o existe un conector instalado que pueda hacerlo. No puede modificar este parámetro directamente, sino instalando o quitando conectores. Save to Disk, que es Navigator, asumirá que usted desea guardar el archivo en su disco duro y desplegar el cuadro de diálogo guardar como o Save As. No, Prompt User. Navigator no tiene idea de qué debe hacer cuando despliega el cuadro que usted vio en el capítulo 8 y pide instrucciones. Launch the application, que es Navigator, activa un visualizador o un auxiliar y usted verá varias formas de instalar un visualizador. Comenzando bajo instale visualizadores, posteriormente en este mismo capítulo. ¿Qué sucede cuando Navigator transfiere un archivo? Cuando hace clic en un enlace, el servidor web envía información acerca del archivo que está a punto de ser transferido. Navigator consulta esta información para saber cuál es el tipo del archivo que se va a enviar. El servidor puede enviar la información MIME, M-I-M-E mayúsculas con I latina. Tocaremos el tema posteriormente en este capítulo. Vea qué es MIME, indicando a Navigator qué es el archivo. Si el servidor no envía la información MIME, Navigator mira la extensión correspondiente y la utiliza para tratar de saber qué tipo de archivo es. El procedimiento se lleva a cabo de la siguiente manera. Número 1. Si el archivo es un documento web tipo MIME text diagonal HTML,
con extensión .htm o .html, sabe exactamente qué debe hacer, desplegarlo en la ventana de Navigator porque es un documento. Número 2. Si el archivo es de texto tipo MIME, text/plain o diagonal plain con extensión .txt o .txt-text, no es un documento web real, pero puede ser desplegado con facilidad. Es un documento de texto, así que Navigator lo despliega en la ventana. A menudo obtendrá archivos .txt. Si trabaja en sitios Gopher, vea el capítulo 15, Gopher, Finger, Telnet y más. Número 3. Si el archivo corresponde a una imagen en línea tipos MIME, image, diagonal JPEG, image, diagonal GIF o image, diagonal X, bitmap con extensiones .jpg, .jpeg, .jp y .gif, .xbm, Navigator despliega el archivo en la ventana de Navigator y todos ellos son tipo gráficos. 4. Si el archivo es del tipo .hqx o un archivo binx de Macintosh, Navigator lo recibe y extrae el contenido. Número 5. Si no es ninguno de los anteriores, Navigator busca en su lista de conectores y visualizadores para saber si hay alguno configurado que lo maneje. Por ejemplo, si el archivo es un .mid o un .wav de audio para Windows, Navigator puede usar el conector Live Audio para ejecutarlo. Número 6. Si Navigator no tiene un conector o un visualizador instalado para el tipo de archivos, se atora. No hay nada que pueda hacer, así que tiene que preguntarle a usted cómo lo vio en el capítulo 8 y cómo puede verlo ahora en la figura 9.3. Bueno, presentar un cuadro de diálogo. Figura 9.3. Si el Navigator no sabe qué hacer con un archivo, tendrá que preguntar. You have started the download the file, etc. More info, pick application, save the file, cancel. Tiene 4 opciones. Puede hacer clic en guardar archivo, save file, para guardarlo en su disco duro, absolviendo a Navigator de cualquier otra responsabilidad. Puede hacer clic en seleccionar aplicación pick up para indicar a Navigator cuál aplicación debe usar para abrir este tipo de archivo. Lo veremos en un momento. Puede hacerle clic en cancelar, cancel, para eliminar el cuadro de diálogo y regresar a la ventana de Navigator. O puede hacer clic en más información, more info, para abrir una ventana secundaria asignada con una página del sitio web Navigator, desde donde será capaz de buscar conectores y visualizadores. En algunos casos, dependiendo de cómo el autor haya codificado su página web, podrá haber un cuadro de diálogo indicándole que necesita un conector en particular. Además, preguntará si desea hacerlo, o más bien si desea obtenerlo, haga clic en aceptar OK en algunos casos en el botón Get Plugin y aparecerá la página especificada por el autor, desde donde presumiblemente podrá bajar el conector. Conectores contra visualizadores. En un momento veremos la forma de configurar un conector. Vea, instale conectores. Pero primero deseo que quede clara la distinción entre conectores y visualizadores. Hay 2 tipos diferentes de programas que se pueden usar para desplegar tipos de archivo que Navigator no es capaz de manejar. Conectores. Un conector es un programa que está conectado a Navigator en lugar de abrir otro programa y enviarle el archivo.
Navigator utiliza un programa especial que ha agregado para desplegar o reproducir el archivo dentro de la ventana de Navigator. Podría ni siquiera darse cuenta de que está en función un conector. Parece como si fuera Navigator mismo el que está haciendo el trabajo. Visualizadores externos o auxiliares son mejor conocidos como visualizadores externos. Un visualizador externo es un programa independiente que Navigator abre cuando es necesario. Navigator envía el archivo recién recibido al visualizador y este lo despliega o reproduce. Por ejemplo, puede configurar a MS Word como el programa a usarse para desplegar archivos .doc. Algo así como las extensiones actualmente, ¿no?, del Google. Puede considerar a los conectores como visualizadores internos y a los visualizadores o auxiliares como visualizadores externos. El concepto de un conector es similar a la vinculación e incrustación de objetos que OLE, Object Linking and Embedding, en el cual un programa de Windows puede usar código de otro programa de Windows para desplegar un archivo dentro de sí. Por ejemplo, con OLE, Word para Windows puede desplegar información de hojas de cálculo de Excel, y Excel puede desplegar información proveniente de Word para Windows. Los conectores no son programas OLE y no se limitan solo a los ambientes de Windows, pero la idea es la misma, pues permite a Navigator desplegar información que normalmente sería incapaz de manejar. La ventana del navegador cambia un poco en algunos casos. Puede aparecer una barra de herramientas con botones especiales para la variedad de información que está mirando, que está viendo. Pero sigue dentro de la ventana de Navigator y no dentro de la correspondiente a otro programa. Si hay un conector disponible para un tipo de archivo en particular, probablemente sea más conveniente que usar un programa visualizador externo, más que esperar la activación de otro programa para ver el archivo. El archivo será desplegado dentro de Navigator, aunque pueda haber casos en los cuales usted prefiera que el archivo se despliegue fuera del navegador. Por ejemplo, si desea ver archivos .pdf, utilice el conector Adobe Acrobat en lugar de instalar todo el programa Adobe Acrobat Reader. Por otro lado, puede darse cuenta de que algunos visualizadores tienen más funciones que los conectores equivalentes. No hay regla que determine que un conector deba estar mejor diseñado que un visualizador. Dos tipos de objetos. Hay también dos tipos de objetos, los externos y los que alguna vez se ha dado en llamar objetos vivos. Un objeto externo es un archivo que no está incrustado en un documento. Usted hace clic en un enlace y el servidor web envía el archivo correspondiente. Por ejemplo, el enlace puede apuntar a un archivo .pdf de Adobe Acrobat, un archivo de hipertexto Acrobat del cual aprenderá más en el capítulo 10. Más acerca de conectores y visualizadores. Haga clic en el enlace y el servidor web enviará el archivo .pdf, el cual será desplegado entonces por el conector o enviado al visualizador externo. Los objetos vivos, por su parte, están incrustados en un documento. Algunas veces son llamados objetos incrustados o ambiguamente conectores. El autor usa la etiqueta embed src igual a, entre comillas, archivo. De forma que cuando usted abra el documento que lo contenga, el objeto incrustado se despliega dentro del documento. Navigator ejecutará el conector apropiado, el cual se encargará de desplegar el documento. Por ejemplo, es posible incrustar un documento .mpeg
en un documento web cuando hace clic en un enlace que lo lleva al documento. Navigator abrirá de manera automática algún tipo de conector de reproducción MPEG si tiene alguno instalado y el video comienza a reproducir dentro de un rectángulo, dentro de la ventana de Navigator. Aquí nos dan un tip y dice: haga clic con el botón derecho del ratón dentro de un objeto vivo desplegado en una página web, o si usa Macintosh mantenga el botón oprimido. Con frecuencia se desplegará un menú contextual que lista controles de conectores, stop, start, properties, etc. Pues esto es 1997, ¿no? Ahorita ya a los niños les da risa esto. Instale conectores. Navigator mantiene un registro de conectores para mantenerlo al corriente de los mejores, más recientes y la forma de bajarlos. Es el mejor sitio para iniciar la búsqueda de un nuevo conector. Puede ver el registro en http://home.netscape.com /comprod /products /navigator /version 2, más bien guión bajo y 2.0 plugins. Pues hasta la fecha nos libramos, lo vuelvo a decir, de los plugins. Y aquí nos dice Peter Kent: sí, ya sé que el URL indica la versión 2.0, pero ahí es donde está la página de conectores. Una forma más sencilla de llegar ahí es seleccionar ayuda acerca de los conectores, Help About Plugins, y cuando se abra la página de conectores instalados, hacer clic sobre el enlace For More Information on Netscape Plugins debajo del encabezado de la página. También pueden encontrar conectores en muchos sitios de shareware de web, como http://www.jumbo.com o también http://www.tucaus.com y lo otro http://www.shareware.com o http://browserwatch.eworld.com/plugin. Los conectores están proliferando como conejos y hasta la fecha lo siguen haciendo. Cuando termine la primera edición de este libro a finales de 1995, fíjense, solo habrá, y fíjense, estamos una cosa cuando salió y otra cuando lo estaban escribiendo, ¿no? A finales de 1995 solo había 3 o 4. Al terminar 1996 había 113. Ahora existen alrededor de 135 y se esperan más. Y quién sabe cuántos hay actualmente. ¿Qué hacen tantos conectores? La tabla 9.2 muestra un pequeño resumen de solo algunos de los conectores que he hallado en el sitio de Navigator. Y pues aquí muestran tabla 9.2, tipos de conectores y marcas. Tipo: marcas. Reproductores de animaciones y efectos de tercera dimensión. Bubble Viewer, Cosmo Player, Future Splash, Live 3D, Embed o Embed más bien, Narrative, Enliven o Enliven, Play 3D, Shockwave for Outerwear, Shockwave for Director, Sizzler, que es con doble Z, Top Gun, Topper, Beescape, VR Scout, Be Real, Web Active, Web Expresso, Workplug. Bueno, si a ustedes les gusta la historia de internet, pues aquí lo pueden encontrar este libro.
Reproductores de audio: Crescendo, EcoSpeak, Koan, MIDI Plug, Rapid Transit, Real Audio, Talker y el Toolbox. Reproductores de video: Action, de video y audio. Reproductores de video y audio: Action, Cineweb, Fusion, Flashware, Maxilla, Movistar, ProView y Video Live, View Movie QuickTime, Vivo Active, QuickTime. Algunos todavía siguen vigentes, ¿no? Visualizadores de imágenes: ABC Quicksilver, Bubble Viewer, CMX Viewer, DWG /DXF y el otro FigLeaf, FIG Leaf Inline, Fractal Viewer, Intercap Inline, KView, Lightning Strike, Shockwave for Freehand, SVF o sería SVF y el View Director Imaging, Wavelet, Image Viewer. Presentaciones: ASAP o ASAP, Web Show, Astone o Astone, Web Player, Hyperpage, Power Media, PowerPoint, Animation Player and Publisher Point Plus. Visualizadores de documentos: Acrobat Reader, Void, WorldView. Bueno, termina la tabla 9.2. A continuación, algunas cosas que no caben en ninguna clasificación. Como por ejemplo, nombre y qué hace. Carbon Copy, /net. Controla una PC a través de web. Fíjense. Actualmente, ¿qué es lo que ya no se controla en la web? Pero, en fin. Chemscape o Chemscape, que despliega modelos químicos. Concerto o utilidad para formularios web avanzados. Airtime Display proporciona la hora en 8 usos horarios alrededor del mundo. Formula One /net agrega una hoja de cálculo a Navigator. Nombre y qué hace. eChat, un sistema de conversación. Isis Hindsight o ISYS Hindsight, un super historial que permite visitar páginas en las cuales estuvo hace mucho tiempo, que actualmente sigue vigente también en otra forma. Look at Me, que permite ver lo que sucede en la pantalla de otro usuario a través de web, espionaje. NetInstall, un sistema para distribución de software. OpenScape, una utilidad para creación de aplicaciones para internet. PenOp o Pen o mayúscula, P minúscula, un programa para verificación de firmas. Pointcast, un servicio que transfiere información al escritorio de su computadora, noticias, pronósticos climáticos, comportamiento de acciones bursátiles, etc. QuickServer ejecuta programas dentro de la ventana de Navigator. QuickView Plus permite ver, copiar e imprimir archivos en 200 formatos diferentes. Tech Explorer funciona con el lenguaje de marcación para publicaciones text /látex. Web Basic, una herramienta para desarrollo de aplicaciones. ¿Es suficiente?, se pregunta Peter Kent. ¿Es suficiente? Si no, no se preocupe, hay muchos más y cuando lea esto habrá todavía más de ellos. Entonces, actualmente en 2023, pues yo ya no quiero decir si hay más o menos. Nota, un par de comentarios breves. Primero, la mayor parte de estos visualizadores son para Windows y solo algunas para Macintosh y mucho menos para Unix. Lo siento, así es la vida. Segundo, la mayor parte de ellos son para archivos que rara vez se encuentran en web. Cada compañía de software siente que debe tener un conector para cada uno de sus formatos especiales de archivo o no sería competitiva. Y hasta la fecha, ¿verdad? Tenemos esa gran
¿cómo podríamos decir? Ironía. Puede ser cierto, pero por el momento la mayoría de esos conectores forman parte de una guerra por territorio en web. Hablando de guerras, no herramientas que todos los usuarios deban tener. Seleccione los suyos y con mucho cuidado. Instale un conector Bubble Viewer. Dice, ¿cómo se instalan los conectores? Es realmente muy simple. Echemos un vistazo al conector Bubble Viewer, el cual puede obtener en http://www.omniview.com plugin.htm. También está disponible como un visualizador externo en http://www.omniview.com/viewers/viewers.htm. Se utiliza para ver imágenes especiales en tercera dimensión que permite la experiencia de sentarse en un auto, por ejemplo Toyota. Toyota está usando este sistema en su sitio web para que usted pueda sentarse dentro de sus modelos y ver cómo lucen por dentro. Y hasta la fecha creo que ya tenemos algo más que eso. Este visualizador se encuentra disponible tanto en versión para Windows como para Macintosh. Baje el archivo a su disco duro, ve el capítulo 8 y ejecute el programa para que se inicie el proceso de instalación. Siga las instrucciones y el conector quedará instalado. Es fácil de hacer. No hay que meterse con datos de configuración ni nada. El programa de instalación hará todo por usted. La mayor parte de los conectores son iguales. Ejecute un programa de instalación y el conector quedará instalado. Tip. En algunos casos las instalaciones o la instalación será un poco menos refinada. Por ejemplo, podría tener que copiar algún archivo .d11 o D11 de Windows en el directorio plugins de Communicator. Solo siga las instrucciones que vienen en el programa. Por otro lado, pronto podremos ver conectores que se instalan automáticamente. Tendrá que hacer clic en uno de ellos y el archivo se transferirá e instalará en su máquina de manera automática. Esta es la promesa, aunque al momento de redactar esto todavía no era realidad. Pues yo creo que en 2023 ya hay muchas cosas más que estas, ¿no? Después de que haya instalado su conector, ¿cómo se debe de usar? Simplemente haga clic en el tipo de objeto correspondiente y el conector entra en acción. Por ejemplo, yo fui al sitio http://www.toyota.com/bubbles e hice clic en el enlace RAV4, el cual me llevó a una visita de burbuja de un vehículo Toyota. Vea la figura 9.4 y aquí nos presenta la figura, ¿no? Actualmente ya tenemos páginas web donde todos los autos presentan sus artículos en 3D, ¿no? En 360 grados, ¿no? Y aquí presenta en figura 9.4 el Bubble Viewer en acción. Y ahí ponen el cuadro de diálogo. Este sistema en realidad funciona bastante bien. Podrá observar una manita en la imagen, pues oprimiendo el botón de ratón y moviendo la manita usted puede modificar el ángulo de visión. Puede ver el techo, desde el techo de los asientos, incluso puede ver a través del medallón y las ventanillas. Funciona con rapidez, por lo menos eso sucede en una máquina rápida. Haga clic con el botón derecho del ratón para ver un menú contextual. Es muy similar a utilizar el conector Apple QuickTime VR o el VR, excepto que el formato Bubble Viewer utiliza fotos, en tanto que QuickTime VR o VR usa imágenes generadas por computador.
Google Viewer es uno de los mejores conectores disponibles, funciona bien y puede ser más que un juguete. Por ejemplo, desea mudarse a otra ciudad y está buscando departamento, puede echar un vistazo dentro de algunos disponibles. http://www.rent.net. Antes de pagar por ellos, Google Viewer puede ser utilizado por sitios web de museos, agencias turísticas para mostrar lugares. Eche un vistazo a las pirámides de Giza y otros lugares en http://www.omniview.com/destinations/destination.html. Aquí no hay Google Earth aún, ¿verdad? En 1995, 96, 97, el Google Earth ni se lo imaginó. O tal vez ya lo estaban trabajando, pero no lo habían sacado, ¿verdad? Por agencias de noticias para agregar realismo a sus notas, etc. Todavía no se utiliza mucho esta tecnología, pero tiene enormes posibilidades. Vaya a http://www.omniview.com y siga los enlaces, en particular los de destinatarios en partners, para encontrar otros ejemplos. Otro conector popular, el Shockwave. Uno de los más populares es el conector Shockwave, capaz de reproducir animaciones, juegos, música, noticias interactivas y páginas deportivas, entre otros. Tengo que admitir, sin embargo, que mi actitud es un poco cínica a este respecto. Las animaciones de Shockwave a menudo no valen la pena. Con demasiada frecuencia se agregan a un sitio web para divertir al creador de la página que al posible lector de la misma. Bueno, pues actualmente ya tenemos muchas cosas que rebasan esto, ¿no? Aún así, en realidad, desea probarlo, puede encontrar el conector en http://www.macromedia.com. Es muy fácil instalarlo. Solo baje el archivo y haga doble clic para ejecutarlo. Después regrese al sitio de Macromedia. Una opción al final de la instalación del conector le lleva de regreso. Y utilice el enlace Gallery para encontrar algunos sitios con muestras. En la figura 9.5 podrá ver un ejemplo de Shockwave en acción. Y aquí nos presentan la figura 9.5 y este es un reproductor Shockwave para CD. Se imagina. En ese entonces era así como algo extraterrestre, ¿no? Diferentes tipos de conectores. Pues ahorita ya tenemos. Aquí no había YouTube, creo que todavía no salía YouTube. Diferentes tipos de. Ni todos los podcasts que sacan actualmente, ¿no? Diferentes tipos de conectores. Básicamente hay tres tipos de conectores incrustados. Un conector incrustado es el que ejecuta un objeto incrustado. Aparece como un área rectangular dentro del documento web, de la misma forma en que una imagen en la línea o en línea. De la misma forma en que una imagen en línea, la diferencia es que mientras la imagen es estática, el conector incrustado hace cosas, como reproducir un video, y es interactivo y puede utilizar clics del ratón, por ejemplo, para determinar lo que suceda con el conector. Voy a checar porque creo que sí, no existía ni el YouTube, ni Google Earth, ni YouTube. A pantalla completa. El conector pantalla completa se adueña de la totalidad del área de contenido de Navigator. Cuando se transfiere un archivo externo a Navigator, en el conector de pantalla completa se abre y despliega el contenido del archivo. Puede tratarse de uno Adobe Acrobat de hipertexto o uno de video de Apple QuickTime. Por ejemplo,
Los controles normales de Navigator permanecen por lo general a la vista, pero el conector puede agregar algunos. Por ejemplo, uno de video agregará botones para reproducir, regresar, adelantar y detener. Ocultos. Un conector oculto es aquel que se ejecuta sin ningún signo visible. Un conector que reproduce sonidos puede ser uno de ellos. Ese es un ejemplo. Advertencias de seguridad. Fíjense, lo más importante, porque antes, cuando no existía la conectividad de internet, para nosotros era un drama descargar, instalar archivos a un disco duro por los virus, por la seguridad. Y ahora tenemos descargas, no sé, sin pensar, ya andamos descargando X archivo, ¿no? Advertencias de seguridad. De vez en cuando Navigator está a punto de recibir un archivo, verá un mensaje de advertencia, el cual comunica que los mensajes descargados de la red de Internet en términos generales, aunque Navigator puede ejecutarse en otra red no conectada a Internet, puede contener malicious programming instructions o, en otras palabras, virus. El cuadro de diálogo permite guardar el archivo en disco o abrirlo, es decir, transferirlo y después abrirlo en cualquier visualizador o conector que tenga configurado. En el extremo inferior del cuadro de diálogo podrá haber una casilla de verificación. Preguntarme siempre antes de abrir este tipo de archivos. Always ask before opening this type of file. Si desmarca la casilla, la siguiente vez que Navigator intente tomar este tipo de archivos, no verá este mensaje nuevamente. ¿Por qué desactivar este mensaje? Algunos tipos de archivos no son peligrosos. Al menos eso nos dice Peter Kent. Si el tipo de archivo no puede hacer nada, no es peligroso. ¿Cuáles tipos de archivos sí lo son? Los ejecutables. Y desde que existen los 5 1/4. Los ejecutables, también conocidos como archivos de programa, como los que tienen extensión .exe y .com. .coma. Executables. Los de scripts, como los de bat.bat. Y los de documentos provenientes de programas que permiten el uso de macros interna. Y muchos procesadores de palabras permiten a usuarios crear macros o mini programas que se ejecutan al abrir el documento. Pero muchos tipos de archivos son inofensivos porque son esencialmente información torpe. Eso nos dice Peter. Por ejemplo, los archivos de mapas de bits como los .bmp o los .tif son incapaces de acción alguna. Pueden ser desplegados por un programa, pero no pueden hacer algo por ellos mismos. Eso nos decía Peter Kent en 1996. Tipos de archivo inesperados. ¿Qué sucede si se topa con un tipo de archivo que no reconoce y para el cual no tiene un conector instalado? Puede aparecer un cuadro de diálogo como el analizado anteriormente en la figura 9.3 preguntándole qué se debe hacer con el archivo. Pero puede abrir una página en la cual el archivo ha sido incrustado con la etiqueta embed o embed de la cual hablé anteriormente. En ese caso, poco después de que se inicie el cargado de la página en la ventana del navegador, podrá ver el cuadro de diálogo de la figura 9.6, el cual explica que necesita un conector para ver el tipo de archivo que está a punto de recibirse. Y le pregunta si desea conseguirlo. Puede simplemente hacerle clic en el botón de cancelar, cancel, y seguir adelante. Pero si realmente desea ver el archivo, tendría que hacer clic en el botón para obtener el conector. Y aquí dice, figura 9.6, Navigator desea cargar un archivo, pero usted no tiene el conector apropiado. This page contains information of type application
Future, etc. Cancel en Get Plugin. Desafortunadamente, este sistema no funciona bien por siempre o bien siempre. Lo que sucede depende de cómo el autor de la página configuró el conector incrustado. El autor pudo haber incluido una instrucción especial con la etiqueta embed o embed, explicando a dónde ir para encontrar el conector. Cuando hace clic sobre el botón para ello, el cuadro de diálogo se cierra y Navigator abre la página web especificada. Si el autor ha hecho su trabajo bien, ahora estará viendo las instrucciones para bajar el conector. Si el autor no proporcionó la instrucción especial que indica en el navegador cuál página web es debido cargar, si el autor no proporcionó la instrucción especial que indica al navegador cuál página web es debido cargar, este cargará una página de búsqueda de conectores del sitio Netscape. Vea la figura 9.7. Con algo de suerte, este mostrará el conector necesario. Navigator usa datos MIME para averiguar cuál es. Vea que es MIME más adelante. Usted podrá hacer clic entonces para bajar el conector. En fin, aquí nos pone la figura 9.7. La página de búsqueda de conectores de Netscape, puede decirle cuál de ellos necesita. Plugin Finder, Netscape, en fin. Desafortunadamente pueden fallar dos cosas. Primero, Navigator puede haber recibido información email incorrecta, en cuyo caso se presentará un conector equivocado. Así que lea la información cuidadosamente para saber si este es el caso. Segundo, el sitio de Netscape puede no ser capaz de encontrar un conector apropiado, en cuyo caso verá un mensaje indicándole que deberá proceder por su cuenta. Pues ahora los browsers ya han avanzado mucho, ya descargan cosas solitos, se dé cuenta uno que también es un arma de doble filo, pero en fin. Instale visualizadores. Pero los conectores no son los únicos con los que deberá lidiar. Se dará cuenta de que no hay conectores para ciertos formatos o de que simplemente no le gustan algunos de ellos. En lugar de ellos puede instalar un visualizador o auxiliar. Instalaremos rápidamente un visualizador, configuraremos a Navigator para que cada vez que reciba un archivo .zip, un archivo comprimido con pkzip, todas mayúsculas, se abra con la utilería WinZip. Un programa de Windows, si está utilizado en Macintosh, puede hacer lo mismo, pero cuando Stuff It, Expander o Drop Stuff con cualquiera de estas utilerías puede abrir archivos .zip, por supuesto, las técnicas que estaremos utilizando son las mismas para instalar cualquier tipo de visualizador. Tip. Para que un usuario, o más bien, ¿para qué un usuario de Macintosh desearía trabajar con archivos .zip? Aunque los archivos de este tipo provienen del mundo de DOS y Windows, los usuarios de Macintosh podrían necesitar abrirlos de vez en cuando. A menudo contienen documentos o archivos de imagen que el sistema Macintosh puede utilizar. Cuando instala Navigator por primera vez, puede no saber cómo manejar los archivos .zip. Puede averiguarlo. Sin embargo, seleccione Edición, Preferencias, Edit Preference, abra la categoría Navigator, Browser en Macintosh, haga clic en Aplicaciones, Applications y podrá ver el cuadro de diálogo que presentamos anteriormente en la figura 9.2. Esta lista no es muy cómoda, al menos en las versiones para Windows, dado que dificulta la localización de algunos tipos de archivos en algunas circunstancias. Algunas veces las descripciones son difíciles de identificar con las extensiones. El sistema antiguo era más fácil de operar.
y creo que a veces así sigue pasando, pero en fin. Con todo, puede buscar en la lista una entrada que se refiere a los archivos .zip. Si encuentra una, haga clic en la misma y busque debajo para ver cuál programa ha sido configurado para manejar archivos de este tipo. Al momento de redactar este libro, las versiones para Unix y Macintosh no proporcionaba forma alguna de configurar visualizadores. Este sistema será agregado pronto, pero probablemente variará ligeramente en relación a lo que se ha descrito aquí. Usted puede ver el cuadro de diálogo correspondiente a la versión para Macintosh en la figura 9.8. De hecho, podría ser más fácil trabajar con ella. Usted podría ver en la lista de application diagonal o /x medio zip medio compressed si así fuera, haga clic en la entrada y vea la información asociada para saber qué hace el navegador con esos archivos. Puede decir algo así como ask user o probablemente no prompt user. En otras palabras, cuando hace clic en un enlace con un archivo de estos tipos, Navigator preguntará qué debe hacer con él. Y aquí nos presenta figura 9.8, la sección Application de Macintosh no está activa aún, aunque será similar a la de la versión para Windows. Podría encontrar visualizadores y tipos de archivos más sencillamente en esta lista. Aquí nos muestran el cuadro de diálogo, Preference, Category y Applications, etcétera, etcétera. Help, cancel, ok. ¿Qué es MIME? Dice, cuando consulte la lista de tipos de archivos en el área de aplicaciones o applications, del cuadro de diálogo preferencias o preference, podrá ver varios tipos MIME. Cosas como applications, diagonal X, medio zip, medio compressed. Se trata de los tipos de extensión para correo internet con propósitos múltiples, que eso es MIME. Multipurpose Internet Mail Extension. Originalmente, ese sistema se diseñó para permitir a los programas de correo de internet transferir archivos binarios y aún se usa con ese fin. Pero también se utiliza en web como una forma de que un servidor identifique un tipo de archivo. Un servidor entonces, cuando envía un archivo a un navegador, envía una descripción MIME al navegador con el fin de que sepa lo que recibe. Navigator puede utilizar esta información MIME para identificar el tipo de archivo y saber qué hacer con él. A cuál visualizador enviarlo o cuál conector utilizar. Si el servidor no envía la información MIME, Navigator lee la extensión del archivo e identifica el tipo de esa forma. Es preferible usar la información MIME. Un solo tipo de archivo puede ser identificado utilizando varias extensiones. La descripción MIME se compone de dos partes, el tipo y el subtipo. Por ejemplo, esta es una de ellas, video diagonal MPEG. El tipo es video y es un archivo que contiene imágenes de esta naturaleza, mientras que el subtipo es MPEG, simplemente uno de los formatos para archivos de video. Si mira dentro de la lista auxiliares o helpers, podrá ver más subtipos para video diagonal, dependiendo de los visualizadores que tenga instalados. Video diagonal QuickTime, un formato de video para Apple, y video diagonal X medio MS Video, un formato de Microsoft.
Algunos tipos MIME tienen la letra X, entre comillas, en su nombre. Esto es X-medio MS video, X-medio G zip, etc. La X indica que el tipo MIME no es estándar. Alguien ha creado este tipo MIME y puede ser de uso común, pero no ha sido probado aún por la autoridad para los números asignados en Internet, que es la IANA, la famosa IANA, Internet Assigned Numbers Authority. En fin. Tip. ¿Dónde puedo encontrar más acerca de los tipos MIME? Intente en esos URLs http sd-medio www.jsc todas minúsculas .nasa.gov mime medio types encontrar una larga lista de ellos, y en http home.netscape.com assist helper --apps o apps mime.html. Encuentre el visualizador. Está bien. Llegó el momento de instalar el visualizador. Vaya a cualquier sitio de shareware que desee. Por ejemplo, http www.jumbo.com y http www.shareware.com para Windows, Mac o Unix, o http www.tucode.com para Windows. Busque y baje la utilería que desee instalar. Si está trabajando en Windows, busque y baje WinZip o un similar que pueda manejar archivos .zip. Busque WinZip o simplemente zip. Si está usando una Mac, entonces busque Stuff It Expander o Dropstuff. ¿Y cómo extraer esos archivos si todavía no instala la utilería correspondiente? Están en un formato que se autoextrae. Los archivos para Windows tendrán una extensión .exe. Los de Macintosh probablemente tengan la extensión .ca, .hqx. Navigator extraerá automáticamente el archivo dentro del archivo .hqx, dejando la extensión .sea. Tanto los archivos .exe como los .sea son autoextraíbles. Simplemente haga doble clic en ellos para expandirlos. Después siga las instrucciones que aparecerán o que están contenidas en archivos extraídos del archivo, que bajo la mejor forma de configurar, o que bajó más bien, perdón. Dice extraídos del archivo que bajó. La mejor forma de configurar un visualizador para Navigator es simplemente ejecutar el programa de instalación para el mismo. En la mayoría de los casos, el visualizador se configurará a sí mismo como la aplicación asociada. Por ejemplo, para configurar WinZip, una popular utilería, .zip, simplemente ejecuta el programa automáticamente y automáticamente se asociará a sí mismo con los archivos de extensión .zip. También puede configurarlo sobre la marcha, como lo verá en un momento. Esto es hacerlo durante una sesión en web.
cuando el navegador llega a un archivo para el cual no hay visualizador instalado. De hecho, es la forma más sencilla para establecer un visualizador para los sistemas Unix y Macintosh, los cuales no cuentan con el mismo sistema de asociaciones que Windows. Defina un visualizador sobre la marcha. Puede establecer un visualizador sobre la marcha cuando Navigator informa que está a punto de recibir un archivo pero que no puede manejar, asumiendo que ha encontrado instalando un programa que pueda manejar este tipo. Puede indicar rápidamente a Navigator la ubicación del mismo. Por ejemplo, digamos que usted está en uno de los sitios de shareware y encuentra un archivo .zip que le gustaría bajar. Haga clic en el enlace mismo y Navigator desplegará el cuadro de diálogo que vimos anteriormente. Consulte la figura 9.3 preguntándole qué hacer con el archivo. Sigue el procedimiento descrito a continuación. Número 1. En el cuadro de diálogo, tipo de archivo desconocido, No File Type, haga clic en el botón Seleccionar aplicación Pickup. Número 2. Se abre el cuadro de diálogo, configurar visualizador externo, configure external viewer, vea la figura 9.9. Todo lo que necesita es indicar a Navigator cuál programa desea usar para abrir archivos de este tipo. Y aquí nos muestran el cuadro, ¿no? Figura 9.9. Haga clic en un enlace y después en seleccionar aplicación, configurar visualizador, examinar y encuentre el programa. Y bueno. Número 3. En la versión para Macintosh, ahora puede seleccionar la aplicación que desea usar en la versión para Windows. Debe hacer clic en el botón Examinar, Browse y se abrirá el cuadro de diálogo. Seleccionar un visualizador apropiado, Select an Appropriate Viewer. Un cuadro del tipo Abrir, archivo File Open. Luego, número 4, encuentre el programa que desea usar como el visualizador. Haga clic en su nombre y después en el botón Abrir Open para colocar el nombre del programa dentro del cuadro de diálogo. Configurar un visualizador externo. Configure External Viewer. Número 5, haga clic en Aceptar, OK, para que Navigator comience la transferencia. Cuando haya terminado el visualizador se abrirá y manejará el archivo .zip. En el caso de WinZip, por ejemplo, despliega el contenido de archivo .zip de forma que usted pueda seleccionar los archivos a extraer. Agregue visualizadores manualmente. Hay otra forma de agregar visualizadores. No tiene que esperar a hacer clic en un tipo de archivo que Navigator no reconoce. En lugar de ello, usted puede ir al cuadro de diálogo, Preference y agregar el visualizador a mano. En las versiones para Windows podría no tener que hacer esto nunca, porque en la mayoría de los casos la instalación de un programa automáticamente instala un visualizador asociado al programa con las extensiones de archivo. Si por alguna razón tiene que hacerlo por usted mismo, probablemente tenga un visualizador que no se asocia automáticamente con los archivos que usted desea. Haga clic en el botón Nuevo tipo, New Type, en el área de aplicaciones, Applications, del cuadro de diálogo, Preference, para ver el cuadro de diálogo ilustrado en la figura 9.10. Introduzca toda la información, una descripción del tipo, Description of Type, facilite la identificación del tipo, la extensión, File Extensions o extensiones. Escriba las extensiones sin puntos, precediéndolas separadas por espacios, y el tipo MIME Type. Después haga clic en el botón Examinar Browse para encontrar el programa correspondiente para que maneje este tipo de archivos.
Esta es la figura 9.10. Se puede configurar visualizadores de manera manual si lo desea. New type. Ok, cancelar. Esto fue el capítulo 9 de este libro llamado Netscape Communicator 4 de Peter Kent de 1996. Si les gusta la historia de internet, aquí lo tienes.